Sache Mojos. Buen día, señoras, buen día, señores. Ejamepco meme noviono, ejamepco tata noviono. Esto en el idioma mojeño trinitario, como es costumbre nuestra aquí al comenzar el programa, saludarles. Es un espacio dedicado a la cultura íntegramente. Aquí vamos a hablar de literatura, de historia, de música, de poesía un poco. Así que, ¿están listos? Si están listos, pueden ya terminar de acomodarse como estoy yo y empezamos el programa cultural Sache Mojos. Certamen Nacional de Danza. El Bicentenario de Bolivia se celebrará también con danza, el Bicentenario 2025. Un concurso nacional de danza se ha convocado para realizarse a nivel departamental y nacional. El Ministerio de Culturas ha lanzado la convocatoria a los elencos, a las compañías, a los estudios, a los grupos de danza de todo el país. Las propuestas deben ser para ballet clásico, danza contemporánea, danza jazz, danza folclórica nacional, danza folclórica de proyección o también danza urbana, según el documento. Las obras, dice el mismo, deben presentar o representar acontecimientos históricos, a personajes influyentes y o realizar homenajes que reflejen la riqueza y el proceso histórico del país en sus 200 años de independencia. Las danzas deben usar música de artistas nacionales representando la diversidad cultural de Bolivia. Las inscripciones tienen fecha tope. Los interesados de Pando podrán realizar su inscripción hasta el 26 de mayo, de aquí a un mes. En el Beni hasta el 16 de junio. Según la convocatoria, habrá una fase preliminar para evaluar las propuestas y seleccionar las 10 mejores. Ojo, repito, en una fase preliminar un jurado evaluará las propuestas presentadas y seleccionará 10 solamente. De esas 10 seleccionadas se someterán todas a una presentación pública. En el departamento Pando, esa presentación se realizará el 2 de junio. Y en el caso del Beni, el acto se efectuará el 23 de junio. Las 3 mejores de esas 10 pasarán a la fase nacional. Estos 3 ganarán un premio ya en la fase departamental. Un premio, el primero de 40,000 bolivianos, el segundo de 30,000 y el tercero de 20,000 bolivianos. Las 3 mejores danzas en cada departamento se presentarán en un acto nacional que se efectuará ¿dónde? En Oruro, en una fecha que será anunciada oportunamente. En el encuentro nacional, las 3 mejores danzas ganarán otro premio, si es que ganan, claro. El primero de 50,000, el segundo de 50,000 y el tercero de 50,000. Cada uno lo mismo. Las danzas elegidas ganadoras en el certamen nacional en Oruro participarán en la Serenata a Bolivia el 5 de agosto en la ciudad de Sucre. Para inscribir las propuestas, los grupos o elencos de Pando, Beni y Santa Cruz presentarán su documentación en la oficina regional del Ministerio de Culturas en Santa Cruz, en la ciudad de Santa Cruz, que está ubicada en la calle Junín 154, calle Junín 154. Les repito esta dirección porque se puede enviar por correo, es decir, preferentemente las propuestas que vayan de Pando y de Beni. Las consultas para este concurso pueden realizarse por teléfono. Anoten ustedes. Se puede llamar al celular
41241. Facilito. 682-41241, el celular de consultas al Ministerio de Cultura sobre el Concurso Nacional de Danzas. Certamen Nacional de Danza para el Bicentenario 2025. Alístense ya, presenten sus propuestas. Seguimos en Sachemojos después de este corte. Reto Ciudad Naturaleza. Estamos a tiempo. Esta semana se efectúa un nuevo Reto Ciudad Naturaleza. El concurso mundial está vigente otra vez este 2025 para descubrir y fotografiar las plantas y animales que viven en nuestra ciudad. Los amantes de la naturaleza tienen el desafío de mostrar al mundo la biodiversidad que compartimos diariamente. Según la convocatoria, del 25 al 28 de abril rige la convocatoria, 25 al 28, es decir, hasta este lunes próximo. Este año, con motivo del bicentenario de la Fundación de Bolivia, pueden participar los interesados de todas las ciudades de Bolivia, de todas las ciudades. Antes se hacían solamente en 2, 3 o 4. Ahora no. Todas las ciudades del país pueden participar en el concurso Yo Naturalista. Los interesados solo deben tener la aplicación, esa que les dije, Yo Naturalista, en su celular y seguir las instrucciones. Entran a internet, buscan Yo Naturalista, la aplicación se descarga y se siguen las instrucciones. El interés de esto es mostrar los animales y las plantas que tenemos en la ciudad, mostrarla con una fotografía. Hay que registrar el nombre común, como la conocemos, a la plantita y cómo lo conocemos al animalito, y el sitio donde se tomó la fotografía. En Cobija pueden pedir ayuda a Erika Llanos, en Riberalta a Vincent Voss y en Trinidad a Rebeca Rivera. Es fácil encontrar los nombres de estas personas en estas ciudades. Este concurso se inició en el año 2016. Lo comenzaron la Academia de Ciencias de California y el Museo de Historia Natural de Los Ángeles, allá en California también. La finalidad es documentar las especies que existen en la ciudad y de esa manera apoyar la conservación del medio ambiente. Y de paso, claro, nosotros nos enteramos de que hay tal o cual planta o animalito en la ciudad. Participen. El plazo es este lunes 29 de abril y después se hará la identificación científica de las especies fotografiadas. Entonces sabremos el animalito y la plantita que tenemos en la plaza, la calle, el barrio o en la comunidad cercana, vecina. El reto Yo Naturaleza, el reto Ciudad Naturaleza está vigente este fin de semana. Continuamos en el programa Sachemojos. Feria del Libro. Por séptimo año consecutivo se realizó la Feria del Libro en Trinidad. Fue una actividad realizada por la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma del Beni. La decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, Marta Velarde, fue la encargada de abrir la muestra literaria. Una docena de expositores, entre autores individuales, bibliotecas estatales y también privadas, y algunas editoriales mostraron una variedad de publicaciones. Entre los pocos asistentes, lamentablemente es la verdad, hubo varios grupos de estudiantes de colegio que ahí conocieron las publicaciones disponibles. La Biblioteca Central Universitaria y la Biblioteca de la Casa de la Cultura exhibieron varios títulos de obras de autores benianos en particular.
Participaron títulos que algunos no conocíamos. Yo, por ejemplo, descubrí uno, sé que seguramente hay otros que no conozco. De los autores que expusieron su producción literaria estuvieron el profesor Wilfredo Burgos, el doctor José Chávez Cuéllar, el licenciado Daniel Bogado, el profesor Arnaldo Mejía Méndez y otros. La Feria del Libro se efectúa en coincidencia con el Día Mundial del Libro y del Autor. Es importante saber qué producción literaria tenemos. En una de las mesas de exposición, Sache Mojos encontró un libro valioso. Les anoto: La vida de Vallivian, la vida del general José Vallivian. El autor José María Santibáñez. Este libro tiene fecha de impresión de 1896. 1896 en Nueva York. Está impreso en idioma español. Un texto valioso que merece ser leído. El problema es que es un ejemplar único y pertenece a una biblioteca privada. Pertenece al poeta José Palma Celada. Conversando con José, me dijo que él tiene el propósito de realizar una copia digital para los interesados. Seguramente él va a empezar a hacer un censo de ver quiénes quieren la copia de La vida del general José Vallivian, de José María Santibáñez. Felicidades a la Universidad Autónoma del Beni por el esfuerzo de convocar a esta exposición literaria un año otra vez. Felicidades a la Casa de la Cultura por apoyar con su infraestructura, sus salones, sus corredores para la realización de la Feria del Libro y del Autor. Seguimos en Sache Mojos, ya regresamos. Historias del libro. En el Día Mundial del Libro y Derechos de Autor, el 23 de abril, se realizó un interesante conversatorio sobre el tema del libro. La perspectiva fue el legado del libro y de las revistas desde 1825. Habría que añadir el legado en Bolivia. Fue organizado el conversatorio por el Colegio de Profesionales en Ciencias de la Información. El conversatorio reunió a dos intelectuales, un poeta y un historiador. El poeta Homero Carvalho Oliva y el historiador Fernando Arteaga Fernández. De manera virtual, el poeta Homero Carvalho hizo un repaso al surgimiento del libro en la historia universal, desde el uso del papiro, el papel, la existencia de la Biblioteca de Alejandría, la aparición de la imprenta, hasta los impresos modernos del siglo XX y los documentos digitales que existen actualmente. Según Homero, al nacimiento de Bolivia resultaron importantes los diarios. ¿Para qué? Para la difusión de las ideas patrióticas de la independencia y después para los variados temas, la educación, por ejemplo. En el siglo XX, dijo, los libros, los periódicos y las revistas marcaron su época en la primera mitad de ese siglo XX. En cambio, en la segunda mitad del siglo XX, la difusión fue por la aparición de las editoriales, ya empresas que se dedican ya a imprimir libros. El autor veniano reconoció que muchas librerías actualmente o desde hace algunos años se han cerrado, pero hizo una observación. Al mismo tiempo que se han cerrado, se han abierto puestos de venta de versiones de libros pirata. Eso quiere decir, dice, que los lectores siguen existiendo. En los últimos años se han publicado libros en idiomas nativos también, otra faceta de esto, de la impresión de libros. Por tanto, la conclusión de Homero Carvalho es que el papel, más bien el libro en papel, no va a morir como se estaba vaticinando desde hace un tiempo. El libro en papel va a seguir. Para Homero Carvalho es vital el mecanismo de las ferias de libros, que calificó como un fenómeno cultural
que hace crecer la venta de publicaciones. De su parte, el historiador Fernando Arteaga dedicó su espacio a detallar los innumerables periódicos, innumerables revistas publicadas en Bolivia en estos 200 años de vida del país. En general, debemos decir muchas gracias al Colegio de Profesionales en Ciencias de la Información por haber realizado este conversatorio, que se realizó de manera virtual, como indiqué. Seguimos en Sachemojos, el espacio cultural, aquí en la radio. A 203 años de Juan Maraza. El 22 de abril de este año 2025, en el marco del Bicentenario de Bolivia, fue feriado en el departamento del Beni, un feriado excepcional por disposición de un decreto presidencial. En los demás departamentos también ha habido, por efecto del mismo decreto, feriados departamentales solo por este año 2025. En el caso de El Beni, fue un día, el 22 de abril, para recordar uno de los levantamientos indígenas en la antigua colonia española de América. Por ello, esa fecha se efectuó un acto para conmemorar la llamada Revuelta Canichana. Estuvieron en el acto el gobernador Alejandro Unzueta, el subgobernador de Cercado Edgar Moreno, y el alcalde de San Javier, Cristian Velasco, entre las principales autoridades. Estuvo participando también mucha gente de Trinidad que viajó hasta San Pedro, que está a unos 60 kilómetros al norte de Trinidad, y obviamente mucha gente de la propia comunidad canichana, San Pedro. De nuestra parte debemos decir que, como explicó el historiador Guillermo Nogales en el programa anterior, a fines del siglo XVIII, San Pedro de los Canicianas se convirtió en la capital de facto de la provincia de Mojos. Aunque todas las misiones jesuíticas de Mojos estuvieron precedidas por su primera reducción, la primera fue Loreto, después fue Trinidad, después fue San Ignacio. A pesar de que la primera fue Loreto y ahí se concentró en los primeros años la administración de las misiones, con el tiempo San Pedro se convirtió en una de las misiones evangelizadoras más importantes. A finales del siglo XVIII fue gobernador en Mojos el español Miguel Zamora Treviño. Se enfrentó con los curas que habían reemplazado a los jesuitas porque fueron expulsados hasta ser su enemigo. El enfrentamiento llegó a ser más bien a la excomunión del gobernador. Los curas excomulgaron al gobernador Zamora Treviño. Los indios canichanas apoyaron a los curas y se sublevaron contra la autoridad hasta hacer que se vaya. Lo expulsaron del pueblo. Eso sucedió en 1802. En ese marco empezó a surgir la figura del cacique Juan Maraza. Empezamos a nombrarlo. Escuchen bien. Por un tiempo, debido a que el gobernador fue expulsado, Mojos fue gobernado por el Cabildo Indigenal. Cabildo que estaba vigente desde 1701, si no estoy equivocado, por sugerencia, influencia de los propios jesuitas que estaban empezando la misión evangelizadora en Mojos. Se creó el Cabildo Indigenal. Bueno, en 1804, otro militar, Antonio Álvarez Sotomayor, fue designado gobernador. Los canichanas no lo aceptaron y debió dejar el cargo. Apenas estuvo un año. En 1806 llegó a San Pedro otro gobernador, se llamó Pedro Pablo Urquijo. Se ganó la confianza de los indios, a diferencia de sus antecesores, y les concedió favores. Uno de ellos fue el favor de nombrarlo
formalmente cacique de toda la provincia de Mojos a Juan Maraza. Segunda vez que interviene o aparece la figura de Juan Maraza. Pero no solamente le nombró cacique, sino le dio una medalla y de oro. Sin embargo, en 1810, 4 años después, al mismo tiempo que estaban las insurrecciones en el Alto Perú y también en el Río de la Plata contra la presencia española, el gobernador de Mojos, Urquijo, vio en peligro su propio cargo en Mojos. Por eso decidió salir de la zona y ordenó que los indios encargados del transporte lleven a su familia a Santa Cruz. ¿Quiénes eran los encargados del transporte? Brigadas, podríamos decir, grupos de remadores, porque todo era por agua en canoa. Los indios recibieron la orden y se negaron a remar por el río para llevar la familia del gobernador. Y entonces se produjo la revolución de 1810 en Mojos, la revolución de noviembre de 1810. Protagonista entonces fue Pedro Ignacio Muiva y otros caciques. En este alzamiento de 1810, en noviembre, Maraza estuvo del lado del gobernador Urquijo, no estuvo del lado de Muiva, estuvo del lado del gobernador. Y por tanto persiguió a los sublevados hasta vencerlos, hasta someterlos. Era una especie de policía de la gobernación de Mojos. Después de la muerte de Muiva, la provincia de Mojos se desenvolvió con Juan Maraza como cacique principal. No en vano tenía un nombramiento oficial y medalla y bastón de mando. Llegó el año 1820. El militar Francisco Javier Velasco fue nombrado gobernador de Mojos. 1820. Habían pasado 10 años desde la Revolución de Noviembre. Francisco Javier Velasco fue nombrado gobernador. E intentó, como primera acción, ser la máxima autoridad y única autoridad. Y entonces creyó que Juan Maraza le hacía sombra. En un suceso fechado el 26 de abril de 1822, Velasco pidió a Maraza, ahí hablando personalmente según las crónicas, que devuelva el bastón de mando y devuelva la medalla que le distinguía. Tienes que devolver. Y Maraza se negó. Le dijo no. El gobernador, ciego en su propósito y protegido por los soldados, mató, asesinó a Juan Maraza. Los indios canichanas, en reacción, cercaron, rodearon la sede del gobernador y le prendieron fuego. El gobernador y sus soldados murieron calcinados. Lo malo, podríamos decir ahí, es que también se quemó todo el archivo de documentos, de crónicas, de informes de todos 100 años antes. La sublevación en San Pedro de los Canichanas hace 203 años, en 1822, es una de las manifestaciones indígenas de América contra el poder español en la antigua colonia. Como añadido a este resumen, puedo decirles que cuando llegó 1825, 3 años después, y se convocó a la Asamblea Constituyente para decidir el futuro del Alto Perú, en Mojos se eligió a un representante, que ya empezaban a llamarle diputado. Fue designado diputado por Mojos el cura Felipe Santiago Cortés, entonces párroco de San Pedro de los Canichanas. Pero, Cortés fue separado de la delegación que debía ir a primero Oruro y después fue a Sucre. Fue separado de la delegación por el prefecto de Santa Cruz, quien era el coronel José Videla, un hombre de confianza del mariscal Antonio José de Sucre. Pero bueno, el cura Felipe Santiago Cortés no pudo ir a la Asamblea Constituyente y esto fue lo sucedido en Mojos en los años anteriores a la independencia del Alto Perú a comienzos del siglo XIX. Especialmente la revuelta del pueblo canichana en abril de 1822 es lo que explica el feriado excepcional del 22 de abril en este año del Bicentenario.
creo que he cumplido mi tarea de resumir esta historia alrededor de la fecha del 26 de abril de 1822, sucedido en San Pedro de la provincia de Mojos, hoy departamento del Beni, en Bolivia. Homenaje a Gil Coimbra. En marzo de 1976, en Río de Janeiro, Brasil, falleció el pintor veniano Gil Coimbra Ojopi. Sucedió exactamente el día 12 de marzo de 1976. Un mes después, abril de ese mismo año, la prensa boliviana revela una carta del escritor Raúl Botelho González a don Jorge Coimbra Ojopi, hermano de Gil, para expresarle su condolencia. La carta de Raúl Botelho es convertida en un acto de homenaje que se realizó en la ciudad de La Paz y que fue organizado por la Unión de Mujeres Venianas, residentes en La Paz. En su carta, Raúl Botelho se confiesa amigo del pintor Gil Coimbra, producto de su convivencia en Paraguay y Brasil. Del texto remitido desde París, donde estaba don Raúl Botelho González, rescatamos lo siguiente gracias a un recorte de la publicación del diario Última Hora en ese año 1976. La carta en una parte dice: con Gil Coimbra desaparece no solo un gran artista, sino un hombre de gran integridad moral, al que decepcionó para siempre la política criolla. Y se retiró a su taller de artista emigrando para poder vivir de sus pinceles. Del exterior me escribió, dice don Raúl Botelho, nos escribimos y en sus cartas está irrenunciable el patriota angustiado por el destino de nuestra patria, que él quería por encima de todas las cosas. Un abrazo, querido amigo Jorge, por el luto que le causa esa muerte y el dolor de esa irremediable ausencia. Esta nota periodística, publicada en el diario Última Hora el lunes 26 de abril de 1976, tenemos el recorte, fue leída, como repetimos, en un acto realizado por la Unión de Mujeres Venianas en La Paz, un mes después del fallecimiento de Gil en Brasil. El acto de homenaje al pintor Gil Coimbra, fallecido en 1976, se efectuó en la ciudad de La Paz. Calendario histórico regional. Aquí, en este sector, repasamos algunos hitos de la historia regional correspondientes a los últimos días de abril y principios de mayo. Vamos a recorrer entonces la historia regional. Calendario histórico regional, año 1962, 28 de abril. Se inaugura oficialmente el Colegio La Salle de Trinidad. Asisten invitadas delegaciones de alumnos y profesores de Santa Cruz, Cochabamba y de La Paz. El edificio de 3 pisos en 100 metros de longitud en la esquina de la Avenida Bolívar y calle Cochabamba fue construido en 3 años. Es director el hermano Silvestre Joseph, subdirector Lotario Gil. La Salle empieza con los 6 cursos de primaria y 2 de la secundaria. La obra fue una iniciativa de Monseñor Carlos Anazagasti, vicario apostólico del Beni. Calendario histórico regional, año 1984, 28 de abril. Se crea la Unidad Educativa Brasil en Guayaramerín, con resolución administrativa firmada por la profesora Lucinda Solís de Iriarte. Su primera directora es la profesora Karin Urresti Monasterios. En principio dictaban clases en horario nocturno a niños trabajadores de la calle, lustrabotas y vivanderos. También ofrecían clases de nivelación a escolares con tareas retrasadas. Calendario histórico regional, año 1848, 29 de abril.
Toma posesión como prefecto del Beni el abogado Francisco Ibáñez, designado por el presidente José Miguel Velasco. Sucedió al prefecto Gabriel José Moreno, al que antes el mismo Ibáñez había nombrado. Francisco Ibáñez fue antes prefecto de Santa Cruz. Calendario histórico regional, año 1942, 29 de abril. Se erige oficialmente el Vicariato Apostólico de Pando por orden del Papa Pío XII con sede en Riberalta. La misión fue encomendada a la comunidad de hermanos de Marignol de Estados Unidos. En junio de ese año llegan los primeros misioneros, 17 en total. El vicariato tiene jurisdicción en todo el departamento Pando, la provincia Iturralde de La Paz y en la provincia Bacadíes para atender el área de influencia de los pueblos indígenas Pacahuara, Araona, Eseja, Tacana y Cabineño. Calendario histórico regional, año 1936, 29 de abril. Nace Mario Celada Cuéllar, hijo de Pedro Celada y doña Arcelia Cuéllar. Tuvo 6 hermanos. Mario fue formado arquero de fútbol, integró los equipos de Colegio Nacional, Primero de Mayo, Always Ready y el Independiente de Trinidad. Fue fichado por el Aurora de Cochabamba, Die Strongest y por el Bolívar de La Paz. Llegó a ser portero de la selección boliviana. Calendario histórico regional año 2015, 29 de abril. El Tribunal de Honor del Movimiento Nacionalista Revolucionario MNR expulsa de sus filas al ex senador Sandro Giordano García. El Partido Rosado argumenta que el ex parlamentario hizo alianza con el Movimiento al Socialismo para la segunda vuelta de elección del gobernador del Beni. El MNR acusó a Giordano de haber respaldado al candidato socialista Alex Ferrier contra la decisión partidaria de apoyar a la alianza Unidad Demócrata Nacer. En el año 2005, Giordano fue presidente del Senado y como tal, 2 veces fue presidente interino del país. Calendario histórico regional, año 1922, 30 de abril. Nace en Riberalta David Rey Cuéllar, hijo de un inmigrante español y madre cruceña. Radicado en Guayaramerín, fue varias veces alcalde de esta ciudad fronteriza. Hombre de vasta cultura, fue autodidacta y maestro. Era considerado el Hichi de Guayaramerín. Junto a un grupo de hombres y mujeres notables, fundó el primer colegio secundario de la ciudad, el Manuel Antonio Ojopi, Mao. También impulsó la creación del Liceo de Señoritas Guayaramerín. Calendario histórico regional, año 1932, 30 de abril. Nace en Trinidad Silvio Tanaka Arias, más conocido como Maya Tanaka, cantante y compositor, fundador y primera voz del conjunto Los Taitas. Compuso temas reconocidos: Pa' qué la quiero, Palcamba es bueno, El estanciero, entre otras. La voz de Maya y los Taitas se inmortalizaron con el tema de origen español Te quiero más que a mi vida. Antes organizó el trío Los Carlos, el Cuarteto Oriental, el grupo Mojos, el trío Voces del Oriente, el trío Tropical y el cuarteto Los Trinitarios, con el que transita hacia los Taitas. Es considerado el intérprete criollo de mayor jerarquía. Falleció en Trinidad el 28 de noviembre de 1979. Calendario histórico regional, año 1966, 30 de abril. Se funda la cooperativa de teléfonos de Riberalta, Coteri. Su primer presidente fue Juan Urresti Jiménez. Integraron el directorio los asociados Napoleón Balcázar Rivero, Ricardo Chuta, René Landívar y Ángel Gil Alemani. Calendario histórico regional, año 1993, 30 de abril. Fallece en Trinidad el poeta Hugo Méndez Arteaga. Ganó el Patujú de Oro, el Patujú de Plata y el Patujú de Bronce en concursos de poesía en la Casa de la Cultura del Beni en 1974, 1977, 1983 y en 1988. Es autor de la letra de la canción Símbolo de Guayaramerín,
con música de Roger Becerra, que fue ganadora de Premio Nacional. Es coautor del poemario Mópera, Mujer y Flor, junto a Rosario Villarroel Santa Cruz. Estudió los primeros cursos de la primaria en Limoquije y después en la Escuela Juan Francisco Velarde de Trinidad. Fue bachiller del Colegio Nacional 6 de Agosto. Se graduó economista en la Universidad Mayor de San Francisco Javier, en Sucre. Trabajó en La Paz, en Cochabamba, en Trinidad y en Guayaramerín. Fue profesor de literatura y de filosofía. Es cofundador del Liceo de Señoritas Guayaramerín y del Colegio Nocturno Mixto Beni. En su época universitaria fue dirigente estudiantil y después candidato a diputado por la UDP. Había nacido en 1929 en la comunidad Limoquije, provincia Mojos. Sus restos reposan en esa ciudad. Calendario histórico regional, año 1937, 1 de mayo. Se funda el núcleo educativo silvícola Casarabe para el pueblo sirionó. Empieza con 12 familias de esa nación sirionó. La fundación fue realizada por el profesor Carlos Felipe Loaiza Beltrán en la comunidad Buen Jesús, con 22 indios sirionó. El centro educativo se había creado en base a un estudio realizado en enero de ese año. El núcleo funcionó hasta 1948. En base al núcleo funcionó hasta 1948 cuando el gobierno dispuso su cierre por diferentes razones. Muchos alumnos huyeron y otros se retiraron a la comunidad Eviato. Calendario histórico regional, año 1953, 1 de mayo. Se posesiona el primer secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental del Beni. Había sido creada la organización una semana antes, el 25 de abril. El primer dirigente de la Central Obrera Departamental es don Isaac Navia, del sector de los carpinteros. La fundación de la COT es consecuencia de la creación de la Central Obrera Boliviana y de la Revolución Nacional de 1952. En la organización obrera beniana participan constructores, fabriles, tejeros y ladrilleros, maestros y sanitarios. Calendario histórico regional, año 1969, 1 de mayo. Se funda la Federación Departamental de Chóferes y Transportistas 18 de noviembre. Conforman la federación los sindicatos de taxi Germán Bush, Transporte Pesado Mojos, Transporte 1 de mayo y Choferes Asalariados Mariscal José Vallivian. Su primer ejecutivo fue don Mario Uriona Guzmán. En septiembre de ese año, don Mario encabeza una caravana de vehículos desde Trinidad hasta Santa Cruz, atravesando 500 kilómetros de monte, pampa y bajío para presionar al gobierno la construcción de una carretera entre ambas ciudades. La Confederación Nacional del Gremio reconoce la nueva entidad el 18 de noviembre de ese mismo año 69. Calendario histórico regional, año 1997, 1 de mayo. Se funda el Club Deportivo Bolital en Riberalta. Sus primeros socios son 300 trabajadores de la empresa. Al frente están los principales ejecutivos, Giovanni, Sandro y Giancarlo Giordano. El primer año gana el título de campeonato de la Liga Fabril de Bacadíes. Sucesivamente fue campeón de una decena de torneos regionales. En el año 2023, el club ascendió a la primera A de la Liga Provincial de Bacadíes y ha creado una escuela que tiene equipos en 6 categorías inferiores. También tiene 4 equipos en la primera A de la sección femenina. El secretario general Dani Bacaneira dirige un cuerpo técnico completo que entrenan en el barrio 11 de octubre. Su actual presidente es el empresario Sandro Giordano. Calendario histórico regional, año 1999, 1 de mayo. Se jubila el obispo del Vicariato Apostólico de Reyes, Roger Aubry, tras 24 años de pastoral. Asume el puesto Monseñor Carlos Burgler, también de la Congregación Redentoristas. Burgler, con 56 años, había sido obispo coadjutor del mismo vicariato y había llegado de Suiza en 1975. Calendario histórico regional, año 1902, 2 de mayo.
Se crea la Escuela Municipal de Rurrenabaque por decisión del presidente de la Junta Municipal de Reyes, Luis Córdoba. El municipio autoriza al agente cantonal y al intendente la utilización del local de la Intendencia de Rurrenabaque para el funcionamiento de la escuela. Se nombró como primer maestro al profesor Manuel Chávez, con un sueldo de 40 bolivianos. Posteriormente, la unidad se denominó Escuela Fiscal Mixta. Calendario histórico regional, año 1953, 2 de mayo. Se funda el Club Social 26 de Julio en la ciudad de Santa Ana de Yacuma. Fueron fundadores Ademar Roca Ortiz, Elías Nasif Nacuse, Jorge Bayón, Walter Ibáñez Arabia, Guido Rodríguez Parada, Guido Roca Arteaga, José Abularach Abularach, Elías Chaín Hurtado, Erlan Chávez Roca, Gumercindo Araúz Serrano, Walter Guardia Arteaga, Hugo Rivero Pereira y Roger Villavicencio Maverick. Calendario histórico regional, un sector especial aquí en Sachemo. Rincón poético. En la Semana Santa todos acudimos con fe y devoción a los actos litúrgicos. La creencia en el ser superior nos hace rezar y acompañar los actos centrales en la iglesia. En este periodo, la costumbre y la tradición también hacen su parte, incluso en la forma de folclore, de música. Una de las formas es la danza. Entre las danzas, en Semana Santa destaca el baile de Judas. En el final de la semana, que recuerda la pasión de Cristo, es el Judas el principal protagonista popular en algunos pueblos del Beni. Salen los disfrazados del traidor con su careta de madera, su larga capa roja y el clásico y temido chicote. La danza de Judas se ha hecho un lugar en las tradiciones de los pueblos del Beni, especialmente en las provincias Itenes y Mamoré. De la danza, el Judas ahora ya figura también en la poesía. El autor Óscar Crespo Rackman escribió un poema dedicado al Judas. En el poemario Las huellas de mi carretón, Óscar Crespo dedica estos versos. En la procesión. Un día fui a mirar la procesión, donde salieron bailando los moros, con sus cáparas y máscaras de toro, alegraron la noche de resurrección. Con sus cascabeles y chicotes, arreaban a la bulliciosa multitud, donde se vio a toda la juventud que iba por la avenida al trote. Los moros iban bailando y a los osados azotando. Realmente es una tradición que aglomera a la población. Celebraban el encuentro de José con María. Del gentío bien al centro, gritaban de alegría. Esto duró hasta la madrugada, donde los jóvenes huían al latigazo, ya que si los sorprendía a su paso, les dejaba la espalda bien marcada. Iban acompañados de la bombilla, con el carretón de Judas y su mujer, que intentaron raptar los contrarios y los moros con intención de hacerlos correr. Allí, sin ningún control, los moros bebían alcohol, ocasionando griterío entre medio del gentío. En la plaza quemaron un muñeco, dándole huasca con chicote, donde representaron la traición del mentado Judas Iscariote. También invitaban a bailar a las muchachas presentes, donde nadie se podía negar porque chicoteaban a la gente. En la procesión, un poema de Óscar Crespo Rackman, que vive en Guayaramerín, titulado En la procesión, y que está en este poemario, Las huellas de mi carretón. Se acabó el tiempo. Tendremos más cultura, temas culturales la siguiente semana. Rusurupaya meme noviono, Rusurupaya tata noviono,
Bim Ocarine Pepona Semana.